Señor Villarroya, a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, joder, contento. Estoy ahí ¿Y con... eso? Yo creo que es un problema de cervicales. Que me he Bueno, levantado y... bienvenido al club. Yo como tengo problemas ahí, pues... Buah, de cada X tiempo... Estás devolviéndome señal, no sé por qué. Bueno, José Miguel Villarroya. ¿Quién es José Miguel Villarroya? Si tuvieras que presentar un currículum, si tuvieras que presentarte a gente que no sabe nada de ti, ¿qué dirías de José Miguel Villarroya? Pues una persona que pasa por la vida y punto. Tampoco mucho más. Bueno, Un pero en el tío... currículum tendrías que poner algo más, ¿no? Bueno, si fuera un currículum laboral, pues tendría que vestirlo, claro. Bueno, Claro. entonces sí, diría que... Bueno, pues soy doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Libre de Berlín. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Información, que se llamaba entonces, Sí, ahora se había llamado de otra manera. sí, es verdad. Soy licenciado en Filosofía y licenciado en Teología Dogmática. Y después he sido profesor en la Universidad Wilhelm von Humboldt de Berlín Este, cuando existía el Berlín Este, en la Heinrich Heine Universität de Düsseldorf y en la Universidad Libre de Berlín, que está en el Berlín Occidental, pero cuando estuve ya no era Berlín Occidental porque era Berlín, ya se había acabado el tema. Y después, pues aparte, he sido siempre, en España, eso ha sido en Alemania, en España he sido siempre periodista deportivo. Empecé en el Diario de Barcelona, que ya no existe, En el eh, Brusi. en el Brusi, muy jovencito, tenía 16 o 17 años. Después hacía prácticas en la cadena SER, bueno, iba a los fines de semana, donde coincidí con un amigo nuestro en aquellos tiempos. Sí. Sí, Un tal que, Pedrerol, ¿no? que él hacía Que español. era de cuando era del español, ¿no? Bueno, hacía información del español. No, Sí, no, sí. pero él cuando, pero y de hecho él cuando llega a Madrid, me lo contaba Daimiel, él decía que era del español, o sea, y ahí, bueno, en Barcelona también, o sea, después ya se convirtió al Bueno, catolicismo. sabes que hay aquellas cosas, ¿no? Como San Pablo, ¿no? Descubre. Y bueno, después he estado, y después ya siempre he estado asociado al Grupo Prisa y ahora en el Diario As. Bueno, después colaborando en tertulias en varias televisiones, he estado en Televisión Española, en TV3, en Gol Televisión ahora, y, bueno, y haciendo cosas pues, de la vida. Oye, ¿y También no has tenido la oportunidad de meterte en el mundo de la enseñanza aquí en España? he estado haciendo algunas sustituciones, pero siempre en institutos, Ya. no en la universidad. La universidad no me han querido. No, a ver, la que pasa es que y en la enseñanza, curiosamente, siempre he estado en colegios religiosos, pero ha sido porque de la época que hice teología, pues hice amistad con gente jesuita que tenían bueno, un poco de mando en plaza dentro de la fundación aquí en Cataluña. Entonces, pues a veces cuando han necesitado, alguna vez necesitaban a alguien para hacer alguna sustitución en alguno de sus colegios, pues he estado, pero cosas muy cortas. No he pedido de sustitución por alguno que se pusiera enfermo o algún profesor que se fuera a hacer algún curso o alguna cosa, pero digamos que enseñanza universitaria no he hecho nunca en España. También es verdad que mi especialidad y mis cosas son complicadas de que te cojan. Aparte, primero hay que decir que el mundo universitario funciona mucho por amistad, ¿no? Entonces, si no eres amigo de alguien de dentro y como no soy muy amigo de nadie de los de dentro, pues entonces no me han cogido. Y ya está. Pero bueno, digamos que, como diría un cristiano, los caminos del Señor son inescrutables y entonces pues digamos que no me ha llevado.
seguía haciendo periodismo deportivo en Alemania también, porque Ya. enviaba cosas aquí de la Bundesliga y seguía conectado con las empresas en las que trabajaba. Por lo tanto, al volver, pues tampoco tuve problemas de entrar a trabajar y ya está. Pero digamos que este ha sido mi... Bueno, también diré, porque igual alguno te lo pone en el chat, porque estos días ha sido bastante polémico en las redes. También estuve durante mucho tiempo trabajando en Playboy y escribía de cine para adultos, como se dice ahora. Ajá. Ah, por ahí viene lo de que habrás visto, no sé, como cuántas me he leído. 50.000, sí. 50.000. Las llevas, las ibas apuntando. Bueno, claro, como tenías que hacerla en Playboy, Bueno, la crítica. a ver, yo escribía de cine para adultos y cine normal. Bueno, para mí todo es cine normal, pero bueno, para que la gente no entienda. Entonces, a ver, yo en mi casa pues tengo, a ver, una colección porque me gusta mucho el cine, soy cinéfilo, de cine, digamos, convencional, pues debo tener grabadas y compradas y demás, pues unas 20.000 películas o 25.000, y de cine para adultos, pues de las que me interesan y que me fui quedando o grabando demás, pues debo tener unas 14 o 15.000 películas. Joder. Escúchame, el problema de spoiler no tenías, ¿no? Porque el final casi. O igual es una deformación Bueno, que tenemos de que a el ver, final siempre es cine el para mismo. adultos, el cine para adultos fue degenerando como degenera todo en la vida. Es Ya, decir, en las películas de los años 70 y 80, incluso a principios de los 90, tenían argumento. ya, Luego el argumento se fue perdiendo, en lo que hay en la vida, todo se pierde. ya. Pero digamos que había un argumento. La gente no sabe, pero hay una película porno que el principio de los 80 que estuvo nominada para los Oscars. La película se llama A través del espejo. ¿Qué dices? Sí, bueno, pero claro, es que la gente tiene unas cosas, habla a veces sin saber. Es decir, sí, ya sé que lo que se hace ahora pues es una basura, pero durante un tiempo pues las películas de cine para adultos que se llamaba tenían bastante argumento. Y hay algunos actores que luego fueron conocidos que empezaron ahí. ¿Como quién? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone empezó en Sí, cine sí, para sí, sí. adultos. Cine para adultos, sí, sí. Sí, sí. ¿Y alguien más? Así que. Bueno, después no, a ver, conocidos no, después es verdad que había unos que han hecho el salto del cine. A ver, Marilyn Chambers, que es la actriz famosa porque hizo Tras la Puerta Verde, después hizo varias películas, 2 o 3 películas de terror con David Cronenberg. Ajá. Una de ellas es Rabia, que es muy famosa. Bueno, pues la actriz principal, si la gente la ve, una película de los años 80, de los 80, si la gente la ve, pues la actriz principal empezó, es una de las que ya fallecida, murió no hace mucho. Eh, es, Empezó y es una de las mitos del cine porno de los inicios cuando se creó industria. Porque hay que decir que cine porno hay desde que se inventó cine. Eso, empezó ahí con los hermanos Mitchell, que es la película Tras la Puerta Verde, que es una de las mejores películas, no solamente de cine para adultos, sino de cine. Sí, la gente la puede ver, porque aparte de las escenas que hay, verá que tiene un argumento y una historia bastante interesante. Bueno, claro, alguien Ya, puede decir. Sí, sí, decías, digo, José. yo que en aquella época tampoco había tantas escenas porno, ¿eh? Ya, Por claro. en la película que duraba 90 minutos, igual había 2 o 3, así que tampoco es que estaban todo el rato con la historia. Ya. No, decía que, claro, he dicho, hombre, tampoco era muy complicado que te hicieran spoiler, tampoco era una putada. Pero digo, bueno, también en las otras películas, los buenos siempre, casi siempre ganaban a los malos, o sea, también sabíamos el Puede final. pasar, puede Claro, pasar. Ten en claro, cuenta que el cine a veces refleja la vida y a veces no. claro. Oye, cuéntame, Esto, ¿tus padres son catalanes? ¿Tú naciste en Cataluña? Vamos a empezar así un poco por el principio. sí, yo nací en Cataluña, mi madre sí, pero su familia no es, y mi padre era de Aragón.
Era de Aragón. Mi Vale. madre está de Aragón, de un pueblo de la provincia de Zaragoza, y mi madre sí que nació aquí, pero su familia es de Murcia. ¿Sois más hermanos? Creo que no, ¿no? José Miguel es Soy hijo hijo, único. Así soy hijo como, único. como yo. Ya dicen que los hijos únicos están mal acostumbrados. Pero bueno, Acostumbrados, sí, sí. estamos mal, pero bueno, es lo que hay. Eh, Eh, ¿Cómo era José Miguel Villarroya bueno, tus padres, entiendo que como los míos obreros, ¿no? Del mundo sí, obrero. sí, sí. Sí, mi padre trabajaba en una empresa de, de la industria siderúrgica aquí en Cataluña, en Barcelona, cuando había empresas en Barcelona, Sí. en la ciudad, luego la fueron quitando, y también trabajaba los fines de semana, trabajaba en el Barcelona, ¿Trabajaba en el cómo? Barça, O sí, que espera, trabajaba en el espera un Barça. segundo, es que estaba atento, ahora me lo cuentas. Mira a ver si me dice Roto que no tienes enchufado o está funcionando el micro de pecho. ¿Qué me decías? Que tu padre había trabajado en el Barça. Sí, mi padre trabajaba en el Barcelona, sí. ¿Pero y qué hacía? Eh, Estaba de encargado de las bodegas del Barça, donde dejaban, y durante un tiempo ¿Cómo las bodegas? ¿Qué lo, son las bodegas? las bodegas donde se guardaban Ah, las bebidas y las comidas para los bares del estadio. vale, vale, vale. Y durante un tiempo también estuvo de camarero en el palco. Pero era del Barça él, tu padre, Sí, o... sí. Mi familia casi todos son del Barça, menos yo. Vale, entonces tú que fuiste la oveja negra por llevar la No, contraria. O sea, conociéndote, que hombre, era por llevar la contraria más que nada. siendo del Madrid, yo era la oveja blanca. La oveja, efectivamente, era la oveja blanca. Pero, pero ¿qué es lo que te hizo ser, estando rodeado de ambiente culé? Porque claro, yo por ejemplo, yo soy del Madrid, es verdad que me crié en Barcelona, pero desde los 10 años, pero ya vine vacunado, o sea, y el entorno, aunque después mi padre se cambió de chaqueta y se hizo medio del Barça cuando llegó a Barcelona, pero cuando vivíamos en Asturias, bueno, mi padre era del Madrid, es decir, que yo ya crecí en un ambiente merengue, ¿no? Entonces, por qué? Pues no, porque no, yo empecé a ver fútbol de pequeño y siempre me empezó a gustar el Madrid. No, el Barça no me gustaba. Me empezó a gustar el Madrid y hasta ahí. A ver, mi padre nunca me dijo nada absolutamente, es decir, no me presionó para que fuera del Barça ni nada por el estilo. No me dejó tranquilo, no me molestó para nada y yo me hice del Madrid. No tengo no tuve ningún problema en casa por ser del Madrid, es decir, no me dejó ver, no, supongo que no No, le no haría te mucha gracia. castigaban, ¿no? No te castigaban. No, hombre, supongo que no le haría mucha gracia, pero no, es más, cuando venía al Madrid, pues me llevaba al campo para que yo viera el Madrid. Cuando venía al Madrid a Barcelona, pues hoy podía entrar en aquella época, era más fácil que se entrara gente, pues me entraba y ya está. Y cuando iba, y venía al Madrid al campo el español, como él conocía gente, porque en aquella época hay que decir que había gente que trabajaba en En los los dos dos sitios. estadios Claro. y en los dos sitios, pues él conocía gente que trabajaba en el campo del español, el antiguo Sarriá, pues cuando venía a Madrid, pues me llevaba. ¿Tú, Iba a tú, ver al Madrid. tú te acuerdas, José Miguel, del primer partido que viste? En directo, Sí. eh, pues un Barça Madrid. A ver, hablaré del año pues 72 o algo así, no recuerdo el resultado exacto. Sí. Fue un Barça Madrid, sí, por partido vino en Madrid, mi padre me llevó. ¿Quién No eran recuerdo. tus ídolos en ese momento? Bueno, a ver, a mí me gustaba Del Bosque, porque era un jugador que jugaba muy bien. Yo no tenía nunca muchos mitos en el mundo Bien. del fútbol. El único que he tenido es precisamente que no jugaba en España y nunca jugó en España. Sí que fue Beckenbauer. Beckenbauer. Pero después no, hombre, he tenido jugadores que me han gustado. Santillana, Juanito, Velázquez, que también lo vi jugar. Eh, bueno,
pero tampoco he sido muy mitómano de jugadores. Es decir, no, tampoco he hecho mucho, he hecho más seguimiento del club. Soy más, y ahora también, y por eso a veces cuando hablamos y hacemos tertulias soy muy coñazo en eso, soy más de entrenadores que de jugadores. Ya. ¿Y tu entrenador quién era en esa época? Bueno, era Mirjan Mirjani, que después Bujadín Boskov, Michani, ¿no? Miguel después estuvo Muñoz, Bosco, igual también. Miguel Muñoz lo vi, sí, Sí. Miguel Muñoz estuvo. Cuando yo empecé todavía estaba Miguel Muñoz, después Michani, Boskov. Bueno, después sí que tuvo una regada de entrenadores que iban entrando y saliendo, ¿no? Y de todos esos, ¿quién es el que más te sedujo? El que más te... Pues dices, era más de entrenadores. ¿Qué entrenador te ha quedado en el recuerdo? Bueno, a ver, el Madrid ha tenido muchos, pero a mí me gustaba, hombre, lo que pasa es que era un entrenador de aquellos que llegaba cuando la cosa iba mal, que era Molotni, ¿no? Ya. Porque Molotni siempre era un entrenador que no hacía ruido, estaba en la casa y que de golpe aparecía allí cuando el equipo estaba mal, que echaban al entrenador de turno y entraba él y revolucionaba el equipo, ¿no? De golpe el equipo empezaba a ganar y empezaba a jugar bien. Siempre el entrenador así que más recuerdo. Después sí que ha habido entrenadores que creo que han sido importantes, ¿no? En el Madrid, que han hecho cosas en momentos del Bosque también, que entró un poco Molomni, después fue un entrenador bastante importante, ¿no? Lo que se ganó. Y a ver, Mourinho, por ejemplo, yo he sido crítico con él, pero hay que reconocerle que cuando llegó al Madrid, el Madrid estaba hecho una piltrafa. Y lo puso, le levantó la autoestima, le ganó la liga aquella al Barça de Guardiola. Y yo creo que Mourinho también ha sido una persona, un entrenador importante, ¿no? En el Madrid. Y yo creo que tampoco se entiende el Madrid actual sin Mourinho. Y por más que yo sea crítico luego con cosas que luego él hizo o comportamientos, pero a nivel deportivo no se puede entender el Madrid actual sin Mourinho. Está claro. ¿Cómo era Villarroya de niño? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno, pues tampoco... ¿Un estudiante? No, en algunas sí, en otras no. Yo, por ejemplo, las cosas de matemáticas, estas cosas siempre he sido una nulidad. Me han costado mucho y siempre eran las asignaturas de letras eran las que mejor me iban. Historia, lengua, literatura, estas cosas eran las que mejor me iban. No era de los que más destacaba en la clase, ni para lo bueno ni para lo malo. Digamos en zona gris, si tú quieres. No, a ver, en las asignaturas de letras es verdad que sí que sacaba muy buenas notas, pero las de matemáticas y física y estas cosas pues me costaron bastante sacármelas. Fue un suplicio, pero tampoco no alguna vez me habían castigado, pues no voy a decir que no, pues alguna habíamos hecho, también éramos niños, pero tampoco te digo, no era de los que destacaba en el sentido ni para que dijera no es un niño prodigio, y tampoco era de los que más pollos o más historias montaba en el colegio. ¿Practicabas deporte o...? Bueno, jugaba algo a fútbol, pero era muy malo y ya decidí no seguir jugando a fútbol. No ¿De qué que ser jugabas? consciente. En el centro del campo me ponían. Bueno, a veces como era bastante malo me ponían de lateral izquierdo y demás. Pero jugué poco, es decir, ya me di cuenta de que no tenía capacidad para jugar y entonces me dediqué a otras cosas de la vida. No he practicado mucho deporte en la vida, también lo digo. Escribo más de deporte, he escrito más de deporte y hablo más de deporte que practicarlo. Porque el deporte siempre te ha gustado, ¿no? Sí, hombre, por eso, digamos, a ver, yo empecé a trabajar en el Brusí, que no era ni periodista deportivo, no tenía la carrera y tenía nada. Acuérdate que en aquella época, con 15, 16 años, se podía empezar a trabajar. Y fue porque mi padre, pues, conocía gente que eran periodistas que tal, y entonces le dije, bueno, pues que venga aquí
y ahora pase un rato y le enseñamos cosas y demás. Y, bueno, y así empecé. A mí siempre, yo ya era pequeño, pues tenía 11 o 12 años, yo ya me hacía mis fichas, apuntaba a los jugadores, apuntaba los resultados, analizaba un poco el juego, así que ya empezaba a hacer cosas a nivel de fútbol, que era lo que más me gustaba, y entonces pues a partir de ahí, pues y después pues también leía muchos libros. Hasta aquí, ya ves, aquí hay una parte pequeñita de todos los libros que tengo. Ya leía mucho porque mi abuelo materno, pues a mi abuelo paterno no lo conocí, mi abuelo materno le gustaba mucho, una persona que tenía muchas inquietudes, y le gustaba mucho la historia y demás, y tenía muchos libros y me dejaba los libros y yo iba ya leyendo cosas de la vida. Fue también el que me encaminó hacia el mundo de la izquierda, que es la real, no la izquierda que tenemos pamplina de ahora. Porque tu abuelo materno militaba en algún partido, era un hombre que... Él había estado antes de la Guerra Civil en la Federación Catalana del PSOE y luego estuvo en el PSUC. Cuando en el PSUC. Se unificó el PSUC, para que la gente sepa, era el Partido Comunista en Cataluña. En Cataluña, sí. Cataluña, sí. Con Gregorio López Raimundo, ¿no? Que Sí, vivió en la clandestinidad, que es el padre de Sergio Pames. Es el padre de Sergi Pamis, porque se ha cambiado el apellido. Sí. Su madre era Teresa Pamies, era Teresa Pamies y se cambió el apellido. Se puso Sergi Pamis, pero él es Sergio López. Sí, sí, efectivamente. Su apellido original es Sergio López, porque yo conocía a Hoyo, a Gregorio López Raimundo, que le llamaban Hoyo, lo conocí. Sí. No. Y una gran persona, aparte de un gran luchador, una gran persona. Y a su madre también, Teresa Pamis, pero bueno, no habla de Teresa Pamis. Y conocí al Guti, conocí a mucha gente, sí, conocía a mucha gente. Entonces, de eso hablamos un poquito después, de cuándo empiezas un poco a tener ese sentimiento de izquierdas y todo esto, pero nos hemos quedado sobre los 11 o 12 años. Ahí es donde tú has estudiado mucho, antes has presentado un poco tu currículum, pero tu primer deseo a nivel profesional era ser periodista o todavía no tenías muy claro lo que querías ser de mayor. No tenía claro. A ver, yo ser periodista fue a partir de los 14 años o así. A ver, no solo periodista, sino también dedicarme pues a ver, yo reconozco que de todas mis carreras, lo que he hecho, es decir, si me preguntas qué vocación tengo, claro, la que hice por vocación, es historia. Ajá, vale. Es la que yo hice por vocación. ¿Y es la primera que hiciste? ¿Que estudiaste? Bueno, hice historia y periodismo a la vez. Por la mañana iba a la central, que era la Universidad de Barcelona, y por la tarde iba a la Autónoma, que era en aquella época solo existía la Autónoma en periodismo en Barcelona. Entonces, pues iba simultaneando las dos carreras y me saqué las dos. Pero mi vocación, es decir, si me preguntan mi vocación y lo que a mí me hubiera gustado ser, pues es haber sido historiador. No lo he dejado nunca, porque leo muchos libros de historia y a veces escribo pues en algunas revistas de estas de historia, pero sí, si me preguntas qué me hubiera gustado ser en la vida, pues... ¿Y qué te hizo vocacionalmente pensar en la historia? ¿Cuándo hay ese resorte? ¿Qué es lo que hace lo que te motiva para decir, oye, yo de mayor quiero ser historiador? Bueno, pues porque cuando mi abuelo me dejaba por los libros de historia, pues
disfrutaba la lectura, no solamente me interesaba lo que había leído, sino que quería saber más sobre lo que había leído, y entonces entendí, ¿no? Pues que era algo que me interesaba y que me gustaba. Y luego, bueno, pues también a raíz de ir viendo un poco también esos contactos políticos y demás, pues entender de que los seres humanos pues también somos resultados de nuestra historia, no solamente de la historia personal, de nuestras familias o de donde vivimos, sino también la historia de tu país y del mundo, ¿no? Porque al final muchas cosas somos el resultado, ¿no? No venimos aquí de golpe, somos aparecemos aquí y no tenemos nada que ver con lo que ha pasado antes. Y entonces, pues sí, me interesó la historia y la hice por vocación. Y eso era lo que yo hubiera querido ser. A ver, que tampoco digo que ser periodista deportivo sea un suplicio, porque también era una cosa que me gustaba y por lo tanto también lo hice. A ver, cuando yo digo vocación no significa que el periodismo deportivo no lo hiciera por vocación, porque también hice periodismo porque me encantaba y ya tenía claro que quería ser periodista deportivo, es decir, que por lo tanto también es una vocación. Lo que pasa es que si me preguntas la primera, la más importante, pues te diré historia, pero el periodismo también lo hice por vocación. Las otras carreras que tengo ya las hice porque me interesaban, por curiosidad o por interés, no porque... ¿Qué te interesaba de la teología? ¿Por qué hacer teología? Pues porque siempre me ha interesado el mundo de la religión, más allá de ser más creyente o menos creyente. Es lo que te iba a decir, que parece un poco ser una persona tan de izquierdas como eres tú y el mundo de la religión parece que chocan, ¿no? De que pueden estar enfrentados. Bueno, pero sí, pero la religión también te sirve para entender el mundo, es decir, más allá de los cosas que digan las diferentes iglesias, ¿no? Entonces, pues siempre me ha interesado, y es verdad que, bueno, a ver, vivimos en el mundo occidental y la religión más importante, pues, y la que nos también, es que, a ver, tampoco como cuando decía la historia, no podemos negar, lo que sería del género idiota, de que nuestra cultura viene determinada también por el cristianismo. Nos guste más o nos guste menos, pero viene determinada por el cristianismo. Entonces, pues es un tema que me interesó, se me ha interesado. Y bueno, fue una época de la vida que tenía más tiempo libre, si hubiera sido ahora, pues no lo hubiera podido hacer. Y entonces, pues la hice, por curiosidad. Es verdad que había asignaturas que me interesaban bastante menos, por el tema de la moral y estas cosas, pues bueno, había que hacerlas porque había que hacerlas, pero no me interesaban excesivamente. Pero sí que todo el tema por ejemplo, de la dogmática o del estudio de la Biblia, a ver, que eran cosas que tampoco te estaban comiendo el tarro allí, sino que se hacían, por lo menos los profesores que yo tuve, eran gente que te explicaban las cosas sin estarte metiendo el rollo patatero en la cabeza, sino que explicaban, y sobre todo, por ejemplo, los temas de Biblia, se explicaba la historia de cómo se había escrito la Biblia, las investigaciones sobre las mismas, y evidentemente también se decía que había cosas que decía la Biblia, que esto pues se la había escrito quien la había escrito, pero no tenía por qué ser, como decía ahí, ¿no? Que lo importante era el mensaje y no quedarse en la literalidad de lo que se escribe ahí. Es decir, que bueno, pues pero a mí fue una carrera con asignaturas que me gustaron. Dentro de ello lo que más me interesaba, a ver, si hubiera querido no me hubiera licenciado, porque a ver, que yo haciendo los años que le llaman ellos del bachillerato eclesiástico, que es lo que tienen que tener todos los sacerdotes para poder ejercer el sacerdocio, ya tenía bastante. Lo que pasa es que, bueno, también tuve contactos allí con algún profesor que daba asignatura dogmática y me dijo, bueno, tú eres una persona tal, puedes hacer la licencia y demás. Y bueno, hice la licencia, bueno, y ya está. Ya no quise No hacer se te pasó más por la cabeza meterte a cura, ¿no? No tengo vocación de sacerdote. No tengo vocación de sacerdote. Porque de lo que estabas rodeado en ese momento sí que era gente, ¿no? Sí, no, yo casi era, la a ver, mayoría.
No, la mayoría no. Te voy a decir que el único laico que había en la facultad en ese momento, al empezar, era yo. Después, con el tiempo, porque son 4 años, con el tiempo sí que algunos cursos, cuando yo estaba en tercero, creo, así que en primero vino un par de señores mayores, jubilados, creyentes, que bueno, se habían jubilado y tenían tiempo libre y hacían alguna asignatura suelta. Pero durante 2 años la única persona que no era sacerdote, bueno, no era seminarista o fraile de alguna orden religiosa o monja, porque también había mujeres, no digan, que había estudiando, era yo. Es decir, no había nadie más. A ver, tampoco me dijeron nunca, no me intentaron captar para que fuera sacerdote ni cosas así. Digo, a ver, no digo la experiencia que yo tuve. No voy a hablar de experiencia porque sé también lo que ha pasado en algunos colegios religiosos, por desgracia, con el tema de pederastras y demás. No me intentaron nunca captar en nada y yo hice mi carrera y ya está. No fue una cosa que hice porque me interesó. No me arrepiento de haberla hecho, la hice porque me interesaba y ya está. Y te sirve a veces para entender un poco la vida, no digo tal como está el mundo, porque eso va por otro lado, pero digo la vida en general. Entonces, me decías que empezaste a trabajar sin todavía, supongo que estudiando. ¿Tú qué hiciste? En ¿Bachiller el o instituto sí hice bachillerato, sí, sí. bachillerato? Entonces, Iba los fines de semana a echar una mano y en el Brusi. en el Cuando Brusi. estábamos en Paseo de San Juan, si la gente Sí, conoce Barcelona, sí. estábamos en Paseo de San Juan, si no me equivoco, era con Consejo de Ciento. Después estuvo en Consejo de Ciento, entre Aribao y Sí, Muntaner, ¿no? Más o menos por ahí, sí, ¿no? pero yo ya en esa época ya no estuve. Ajá. Pero cuando yo estaba, era Consejo de Ciento, pero con Paseo de San Juan. Me parece que es donde, si no que me equivoco mal, es donde estaba luego Grupo Z. El Bueno, Grupo Z con el periódico Sport y el sí, que bueno, ahora periódico. ya no está allí porque los Sí, han traído aquí a hospitales. sí. Pero estuvo allí el Grupo Z con el periódico, el Sport y demás. Ajá. Bueno, y ahí estuve tal, y después, pues eso, cuando estaba en la universidad, pues hice prácticas en Radio Barcelona, con el mítico, lo debiste conocer, Alex Botines, A las botines, hombre. Grande. grande Alex Botines, y ahí estuve con Miguel Valdivieso también y demás, iba haciendo cosas antes de Eh, irme a la RDA. ahí, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Pero ahí ya, ¿te sacaste la careta o no decías que eras del Madrid en ese momento? Yo siempre he dicho que era del Madrid, yo no me he Desde siempre, escondido. ¿no? Yo no me escondo, yo las cosas, a ver, no me gusta la hipocresía. Mira, yo respeto a todo el mundo, pero hay 3 tipos de personas que no me gustan, que son los pelotas, los chivatos y los hipócritas. Ya. Y entonces no he sido nunca chivato, no he sido nunca un pelota, y hipócrita a veces he tenido que hacer, porque todos hemos tenido que hacer alguna vez de hipócrita, ¿no? Sobre todo en la vida laboral. Ya. Pero no me he escondido nunca de que soy del Madrid. Yo he ido siempre dando la cara a todos los sitios. Y en todos los trabajos que he tenido del mundo, y ahora hablo del periodismo deportivo, no he dicho siempre que soy del Madrid. Y además defiendo al Madrid. Ya sé que ahora la gente me ve más por las redes sociales y demás, pero yo siempre he defendido al Madrid. No he tenido nunca ningún problema con la gente, con los jefes que he tenido y con compañeros. Me han aceptado y ya está. A ver, yo siempre he buscado, ya sé que es complicado a veces en la vida, buscar la objetividad. Yo si he tenido que dar una información, pues la he dado, es decir, no me he escondido. Evidentemente, fíjate, de vivir aquí en Cataluña, o en Barcelona, pues prácticamente lo que yo empecé a hacer era Barcelona, porque era lo que más hacía. Nunca he puesto nada que no se tenía que poner. Si el Barcelona jugaba bien, pues lo decía y tal. Y conocía mucha gente del Barça, digo, no digo ya aficionado, me refiero de gente que trabajaba en el Barcelona, que eran jugadores, pues en aquella época era mucho más fácil conocer a jugadores,
conocía a muchos jugadores del Barcelona, a directivos del Barcelona. No, es decir, yo he tenido muy buena relación con directivos de la época de Núñez, con algunos tengo todavía buena relación cuando nos vemos. Si te acuerdas tú de Antón Parera, que fue gerente, sí, claro. sí, tengo una excelente relación con él, con su hija. Sí, yo nunca me he escondido. La gente sabía que yo estaba haciendo mejor información del Barcelona. Yo era del Madrid en aquella época. Yo, lo repito, no me he escondido, nunca he tenido por qué ir diciendo que soy de un equipo que no soy. Y ya está. Es decir, ¿Y crees que en algún momento eso te ha perjudicado a la hora de encontrar un puesto laboral o Hombre, supongo que sí, porque es evidente que, a ver, si yo mejor hubiera vivido en Madrid, pues es más fácil hubiera encontrado trabajo, ¿no? En cambio, viviendo en Barcelona, claro, los medios de comunicación en Cataluña son tendentes a ser, bueno, vamos a decir, pro Barça, y luego prácticamente la mayor parte de información que se da es del Barcelona. Entonces, claro, es más difícil que una persona del Madrid, pues claro, y luego, bueno, había la salida que mucha gente se cogió, que era el español, ¿no? Pues como luego pues había gente, pues bueno, tú no eres del Barça, pues haces español. Ya sé que si me está escuchando gente del español, dirá, pues vaya, pues es que era así en la vida, yo no desprecio al español, que lo aprecio mucho, y tengo también buenos amigos de aquella época y de ahora que están en el español, pero es que era así. Sí, la gente que no era del Barça o no de esto, pues normalmente lo pasaban al español. Aquí no se hacía información del Madrid, que era normal. Entonces, pues, claro, sí, pues a lo mejor hay sitios donde podía haber trabajado y no me cogieron por ser del Madrid. Eso está claro. Vale, empiezas a trabajar el primer sueldo, ¿te acuerdas? ¿Lo recibes por el primer sueldo que tienes Lo como recibo, no, periodista ya. deportiva o como... No, mi primer sueldo como periodista deportivo, sí, en el Brusi me pagaban. Sí, Ajá. sí. Me daban un sobre, entonces en aquella época daban sobre Sí, todavía. es verdad. Todavía Semanales, además, habitualmente. semanales, Más sí, que daban mensuales. semanales, sí. Iba el lunes y una señora que estaba en administración me daba mi sobrecito. Hombre, como iba los viernes y Claro. sábados y domingos, pues a ver, no recuerdo, pero hombre, yo creo que pues, mejor debían ser, pues no sé, yo creo que 10.000 pesetas o algo, 5.000 o 7.000 o 8.000 pesetas seguro que eran. No sé, no recuerdo, hablo de mucha memoria, pero sí, recuerdo que hay que decir que en aquella época los periodistas estábamos bien pagados, no como ahora. Somos Eso sí, sí. puta miseria. Y en aquella época estaba bien pagado el periodista. Ya. Aparte de que tenían mucha. La carne de periodista, el kilo periodista estaba bien pagado. Estábamos bien pagados. Es verdad que tampoco mejor teníamos mucho prestigio en muchas cosas, pero estábamos bien pagados, te pagaban bien. Si no, yo recuerdo eso. Luego sí, ya pasamos a las nóminas y demás y otras cosas. Pero sí, hombre, supongo que era la proporción de lo que me hubiera tocado de estar todo el mes, sí, trabajando. Ya. Después sí, cuando ya entré a trabajar, ya que estaba ya todo el mes, pues estaba en, claro, ya la gente entienda, a lo mejor que mejor ahora piensa que es una miseria, pero en aquella época ya no era dinero, pues estaríamos rondando las 100.000 pesetas o algo así. ¿Cuándo empieza a despertar la conciencia política en ti? Pues de muy jovencito, con 10 11 años. ¿Tan pronto? Sí, ya tenía inquietudes. También te digo porque en mi familia la gente ya estaban la mayoría en la clandestinidad con problemas y ya ibas viendo cosas, En ¿no? tu familia hablas de tu abuelo materno Y y tu padre también. mi padre estuvo también en la clandestinidad, mi madre también ayudaba. Mi familia, digamos que sí que han estado todos metidos. ¿Cercanos Ahora al PSUC? estaban algunos, sí, la mayoría estaban al PSUV y comisiones, había alguno que estaba más cercano al PSOE.
bueno, digamos que el PSOE en la época de Franco era clandestinidad también. Sí, no, eran todos de izquierdas, entonces pues sí, claro, entonces aquí pues a veces... Era de izquierdas hasta el partido, hasta el PSOE, ¿no? Bueno, sí, en aquella época era de izquierda el PSOE, Sí. sí, luego ya ni el Partido Comunista. Pero sí, entonces pues en aquella época pues ya habían aquí a veces algún documento, bueno, un pasquín que se llamaba, o no sé cómo le llamaría. Y entonces, hombre, no tenía conciencia para decir, hombre, yo ya creo en la revolución, en Marx y en no sé qué, pero, a ver, veías que alguna cosa no funcionaba y entonces, pues bueno, ellos te iban explicando alguna cosa y a partir de ahí, pues ya con los años, pues vas ya tomando ya medidas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que con 13 años o así yo ya estaba metido en rollos políticos. Ya, pero eras muy joven, ¿no? Con 13 años. 13 años Sí, que estamos hablando de, tú eres del año, tú eres más joven que yo. 63. 73, o sea, todavía... 73, sí, no, que yo empecé un poco, bueno, O sea, claro, tú eres del Franco, 60. no tan viejo. Yo nací en el 63. 63, o sea, 73. Bueno, digamos que el Ahora final la del transición, franquismo, sí, claro, tú bueno, entras pues, más en la transición. O sea, tú corriste poco delante de los grises. no, verdad, te lo grises no corrí. Claro, Eso sí, no corrí, no me pongo medallas que no me corresponden. claro, No, claro. no corrí delante de los grises, eh, pero sí me acuerdo de cargas de los grises, de estas sí, Claro, de haber visto algunas de estas sí me acuerdo. sí. Pero sí, durante, a ver, hombre, hay que decir que los primeros años de la transición era como si tú eras Franco, tampoco había Sí, es mucho verdad. cambio, sí, tampoco había mucha diferencia. Sí, digamos que las cosas se fueron un poco cambiando a partir del 78, 77, 78, pero el 73, el 76, 75, 76, Sí, sí, bueno, 77, los muertos de Vitoria, los tres claro, muertos de Vitoria, no había mucha diferencia, ¿eh? Es decir, verdad que empezaron a legalizarse partidos y demás, pero tampoco había la matanza de los de los abogados abogados de de Atocha. Atocha, es decir, que tampoco había mucha diferencia. Luego sí es verdad que ya las cosas fueron cambiando, se fueron normalizando, luego la patochada del 23F y ya luego pues ya entramos en la normalidad que vivimos hoy, de que nadie es de izquierdas y ya está, ya vivir que son 2 días. Dice Dis por aquí, mira, está bien, es una buena reflexión. En 2018 dice, bueno, hace una pregunta que es además también reflexión. Dice, ¿cómo una persona con convicciones políticas de izquierdas tan marcada simpatiza con un equipo que se significó tanto con la dictadura? Es una curiosidad, dice la pregunta. Bueno, es que durante la dictadura igual se significó más el Barça que el Madrid, habría que decirle a... Pero de todas maneras, en aquella época todos los equipos eran de la dictadura. Claro. Es que, vamos a ver, es que si no hubieran sido de la dictadura hubieran desaparecido del mapa. Es decir, por lo tanto, el Madrid estuvo con la dictadura. Hombre, a ver, Santiago Bernabéu era lo que era, pero los presidentes del Barça también, y los del Atlético de Madrid también, y los del otro también. Bueno, es decir, yo creo que una cosa es el fútbol, y una es que tú tengas un amor a un equipo, y otra cosa son las circunstancias políticas que ocurren en la vida. Es decir, los equipos de fútbol permanecen, los regímenes políticos caen. Entonces, el equipo de fútbol, pues es lo que es. A ver, una cosa son los presidentes y los dirigentes, y otra cosa es el club en sí. Entonces, que Santiago, y hay que decirle a este espectador que Santiago Bernabéu y Franco no se No llevaban tenía, nada no, bien, no, es verdad. pero nada bien. Es decir, que aguantaban, Franco aguantaba a Bernabéu porque el Madrid era lo que era, porque si no lo hubiera echado a porrazos. Entonces, es decir, pero más allá de eso, que eso no defiende a que Bernabéu era un señor fascista, vamos a decirlo así, pero no, eso no quiere decir que el Madrid fuera un club fascista, porque en el Madrid los aficionados hay de todo, y en aquella época había de todo. Y yo conocí gente que era del Madrid, no en aquella época, porque ya yo era un niño, pero yo se conoció después,
que eran algunos amigos de mi abuelo, que estaban en la clandestinidad en el Partido Comunista y eran socios del Madrid. Sí. Entonces la gente, y hoy en día, pues que en Madrid, pues evidentemente Florentino Pérez es de derechas, no es ningún comunista, ni bolchevique, ni nada, es un señor de derechas, pero en la afición del Madrid y en los socios del Madrid, pues hay de todo. Porque el Madrid es un club de fútbol, igual que en el Barcelona, no todo el mundo en el Barcelona es independentista. Hay independentistas y hay gente que no lo son, y hay gente que son de derecha, hay gente que son de izquierda. Es decir, los clubes de fútbol son otra cosa más allá de lo que sean sus dirigentes. Está claro, está claro. José Miguel, entonces, entiendo que en tu época todavía pillas el servicio militar. Sí, lo hice en Zaragoza. Zaragoza. Ejército de tierra, todas esas cosas. Sí, en la fiel infantería. En la fiel infantería, vale. Y acabas ahí, ¿y cómo un tío en la España de, bueno, ya eran de los 80 y tal, pero todavía no había caído el muro y tal, cómo de pronto se va a la República Democrática Alemana? O sea, ¿cómo surge esa posibilidad? Había estado en la URSS antes, sí. Vale, entonces vamos a... No, bueno, pero en la URSS había ido de vacaciones. ¿En qué año estamos hablando? ¿Cuál es tu primera salida al extranjero, José Miguel? ¿Te acuerdas tu primer viaje al extranjero? La primera salida, bueno, a ver, de pequeño fuimos a Francia, pero bueno, que hice yo solo, sí, en el año 82 a la URSS. A la URSS. ¿Con otros colegas? No, fui solo, pero pero fui solo porque era una cosa por parte del PSUV, es decir, bueno, yo estudiaba ruso por mi cuenta. ¿Cómo? ¿Cuándo decides estudiar ruso? Pues en el año 82 o así. ¿Pero por qué? Pues yo había estudiado ya inglés y francés y estaba estudiando alemán y me dio también por estudiar ruso, pero estudiaba por mi cuenta, porque aquí era imposible encontrar. Entonces había encontrado gente José Miguel, Partido Comunista. Entenderás que eres uno de los primeros frikis de España, ¿no? O sea, eso que conocemos ahora como friki, o sea, tú eras un adelantado a la época, eras un friki, porque claro, estudiar inglés, francés, alemán y de pronto ponerte a estudiar ruso y estudiar siendo de izquierdas y muy de izquierda, teología y cosas de estas, la verdad es que es un friquismo de alto nivel, ¿no? De alto nivel, sí, sí. Entonces, pues bueno, yo estudié ruso por mi cuenta, porque, bueno, en aquella época, pues, tú sabes que cuando Carrillo adoptó el eurocomunismo, sí, o la ruptura de Berlín, del eurocomunismo, pues aquí hubo la escisión entre los dos partidos comunistas. Entonces, bueno, mi abuelo había fallecido hacía poco, pero yo conocía gente, yo no militaba, yo no estaba militando en ninguno de los dos partidos, pero sí que conocía gente que estaba en lo que era el PC, que aquí en Cataluña era el PSUV todavía, y aquí estaba el partido que era que lo habían montado, ahí cómo se llamaba que había sido coronel de... Lister, Partido Comunista de Lister, aquí se llamaba el Partido Comunista de Cataluña. Yo conocía gente de los dos sitios. Y entonces esta gente del PCC, que se llamaba aquí, pues estos tenían más contactos con Moscú y demás, y entonces traían de la editorial Progreso todos los libros de Marx, de Engels, de Lenin, Stalin y demás. Y yo les compraba muchos libros, ¿sabes? Bueno, algunos me los regalaban. Y entonces, pues, un día que fui para ir a buscar libros de donde ellos estaban, pues tenían unos manuales de ruso. Y entonces lo cogí. Y entonces, pues, un día estos me dijeron que ellos podían enviar a gente a Moscú para un mes, para aprender ruso y tal. Y entonces existía todavía la Unión Soviética,
estaba Brezhnev de presidente, sí. Y entonces estuve en Leningrado, la actual San Petersburgo, y en Moscú, estudiando ruso. Lo tengo oxidado, me cuesta hablarlo, pero sí, sí. Y cuando habla Putin lo entiendo más o menos. Lo digo para la gente, sé que le molesta que diga que escucho a Putin, pero lo entiendo, lo entiendo. Y entonces fue la primera salida que tuve. La segunda salida que estuve casi un año viviendo, fue en Gran Bretaña, en el año 83-84, porque fue un curso escolar, con una beca Fulbright de la Caixa de Cataluña, lo que estudié en Cambridge. ¿Y qué estudiaste allí? El Imperio Británico. Historia de Inglaterra, y estudié, hice mi trabajo tal sobre las guerras zulúes y las guerras del Magdí en África. En África. Sí, y esto pues, pero ahí también pues me dediqué a luchar contra la que mandaba entonces en Gran Bretaña, que era Margaret Thatcher, sí, yeah. La bruja como le llamaban allí, pero The Beach. Y entonces, bueno, pues allí estuve con la huelga de los mineros y las huelgas de los estibadores y demás, que acabaron en un desastre porque aquella señora, al final, yo le tenía mucho respeto porque era una señora que era impresentable desde mi punto de vista ideológico, pero era una señora que fue coherente con su ideología. Fíjate, la echaron los suyos porque pensaban que iban a perder las elecciones, pero una señora que se mantuvo fiel a sus principios del minuto cero hasta el minuto último que la echaron. Entonces eso siempre me ha merecido un respeto por ella en ese aspecto. Es decir, luego evidentemente ideológicamente estaba en las antípodas, y bueno, pues de aquella época guardo un recuerdo que supongo que alguno pues dirá que debe ser el karma, porque en las huelgas aquellas pues los bobbies, que siempre se llama la policía de allí, aquellos cargaban bien cargados y además atacaban con caballos. Y me pisó un caballo. ¿Ah, sí? Sí, me pisó un caballo, tuve que estar en el hospital porque me pisó un caballo, y desde entonces pues tengo problemas, y ya ahora con la edad, porque tengo artrosis degenerativa. Ya me dijo el médico, uno de los traumatólogos que me visitan, que tenía una lesión de aquella época que me ha generado que mi banda izquierda, curiosamente, es la que peor está. Con lo cual, la señora Thatcher me maldijo eternamente, y entonces, pues, cuando cambia el tiempo y demás, que tengo muchos dolores en la parte del brazo y la pierna izquierda, pues me acuerdo de la señora Margaret Thatcher. Bueno, y entonces te vas a Londres y ¿cómo surge la posibilidad de irte a Cambridge? ¿Cómo surge la posibilidad de irte a la República Democrática? Tú ahí trabajabas de periodista, entiendo, ¿no? Deportivo. Yo estaba trabajando en Cambridge. No, bueno, no digo, antes de irte Antes de irme, sí, estaba trabajando en Radio Barcelona. Sí. Vale. ¿Y cómo surge esa posibilidad de irte a la República Democrática? Pues yo era historiador, estaba haciendo la tesis doctoral de historia, porque historia sí que me quise sacar la tesis doctoral, aunque no trabajara de historiador, pero estaba haciendo la tesis doctoral, y entonces yo la tesis doctoral, también parece que era un friki en aquella época. Todo el mundo, bueno, y ahora supongo, todo el mundo hacía la tesis sobre temas de España. Yo, que era un friki, pues lo hice de temas de Alemania. Fíjate, en aquella época que no había ni internet ni había nada, como encontrabas información de historia de Alemania, y además no solamente la Alemania de Hitler, que la gente podía decir, pues siempre era más fácil encontrar material de la Alemania de Hitler. No, yo la hacía
de la Alemania del siglo XIX, con lo cual era más complicado. Bueno, pues en el año 86 se cumplía el bicentenario de la muerte de Federico el Grande, que no tiene nada que ver con el comunismo. Pero la tumba de Federico el Grande estaba en aquella época en la parte en Berlín Este. Bueno, como ya había buenas relaciones entre las dos Alemanias, pues se hizo un congreso para celebrar el bicentenario de Federico el Grande en las dos Alemanias. Yo me enteré que se hacía por de casualidad, porque imagínate, estoy hablando del año 86, que esto del internet ni esperanza de que, pero me enteré por casualidad que se hacía. Allí me presenté. Espera un segundo, que es que tengo ahí un perro, que estoy solo en casa, espera. No sé qué cojones. Pesada es esta perra. Sí, me decías eso, que estabas haciendo la tesis y la Y Santa Federico. entonces, bueno, pues aparecí en Berlín, bueno, apunté al congreso y demás, y presenté una ponencia sobre el ejército prusiano en la época de Federico el Grande y después la guerra Ahí ya hablabas napoleónica. alemán. Sí, sí, yo ya hablaba alemán. Sí. Pero bueno, se podía hacer en inglés la ponencia, así que tampoco ahí no había problema. Pero bueno, ya hablaba alemán. Bueno, hice la presentación y terminaba diciendo que de los dos ejércitos que había en aquella época, que era el ejército de la RFA y el ejército de la RDA, el que seguía un poco las tradiciones de las reformas militares prusianas tras las guerras napoleónicas era el ejército de la RDA, pero que yo no podía desarrollarlo porque desde España era imposible. Pues, bueno, entonces a partir de ahí un señor, que luego descubrí que era una persona profesor y que tenía bastante mando en el mundo universitario de la RDA, pues estaba allí y dijo que si quería, que me había gustado mucho mi ponencia y que si quería, pues me invitaba a pasar un tiempo en el Berlín Este para conocer cómo funcionaba el ejército de la RDA. Bueno, yo acepté y aquello que iba a ser una cosa puntual, a lo mejor estar un mes o una cosa así, pues se convirtió en 4 años. 4 años. Y ahí me quedé. Hombre, también me invitaron porque supongo que ya vieron que yo también era comunista. Si hubiera sido de derecha, pues igual no me hubieran invitado. Pero sí, me invitaron y ahí ya me quedé 4 años. Entonces era profesor estaba de lo que llaman ellos profesor, no sé cómo se llama ahora, porque como el mundo universitario van cambiando los nombres, pero en aquella época se llamaba asistant profesor, que es profesor asistente de un catedrático de la Universidad Wilhelm von Humboldt, departamento de historia, especialidad de historia militar, y como en la RDA, pues todo lo que pertenecía estaba agregado a un sector. Entonces, aunque era sector de la enseñanza, digamos que mi departamento universitario dependía del ejército, porque yo explicaba historia militar. Entonces, pues digamos que en mi ficha en la RDA, pues aparezco como militar. ¿Cómo fue como esa llegada a ese Berlín oeste, claro. Bueno, evidentemente fue un cambio no solamente cultural, porque claro, eran alemanes, ¿no? Había un cambio cultural entre Alemania y España. Antes me gustaría porque yo que también siempre he tenido una conciencia política de izquierdas y tal, yo recuerdo que cuando voy por primera vez a Moscú, que es en el año 81, en enero del 81, porque hay un torneo de fútbol que se organizaban cada año que se llamaba el torneo Víctor Granatkin, que era un héroe, bueno, un héroe nacional allí en la Unión Soviética.
a nivel yo creo que de deporte. Y entonces organizaba ese torneo y es la primera vez que fui. Y yo la verdad es que vine con un sentimiento de decepción. De decepción porque aquello que te habían vendido del comunismo, de una sociedad perfecta, igualitaria y tal, me di cuenta que no existía cuando estuve allí 10 días. No sé, ¿tu sentimiento no cambió? El problema es pensar de que la perfección en el mundo existe. A ver, a ver, que las cosas no eran perfectas en la RDA o en la Unión Soviética, pues es evidente. A ver, Marx siempre decía que las ideas son todas maravillosas, pero tienen un problema, que las tenemos que llevar a cabo los hombres, que no somos maravillosos. Cuando dice los hombres me refiero a los seres humanos, no me salga ninguna feminista ahora diciendo que si mandaran las mujeres el mundo iría mejor. Se refería a eso. Entonces, que las cosas no eran perfectas en la RDA, pues claro, no eran perfectas en la RDA ni en la Unión Soviética. Pero lo importante, a ver, la experiencia que tengo es que es el tipo de mundo en el que yo creo. Con sus defectos, pues sí, pero por lo menos era un mundo donde la gente no se le explotaba, a la gente no se le hacía tener que tragarse su dignidad para poder comer, la gente no tenía que preocuparse de qué iba a hacer mañana para comer o qué dejar porque no tenía esos problemas económicos que tenemos hoy en día. No había gente durmiendo por la calle, no había problemas, sí había problemas de drogadicción, pero no eran lo que vemos, lo que se veía en Berlín Occidental. Y drogadicción fundamentalmente en Berlín Este, porque es verdad que pasaban. Bueno, pero sí había problemas, por ejemplo, y yo solo lo viví todas las veces que he estado en la época de la dictadura y después y tal. O sea, por ejemplo, sí que había un grave problema de alcoholismo en la Unión Soviética. En la Unión Soviética. No sé, en Alemania, en la democrática no lo sé, pero el alcoholismo sí. En la RDA no había, joder, que había gente que era alcohólica, pues sí, pero es que eso forma parte de la naturaleza humana, no la puedes cambiar por mucho comunismo que pongas. En la URSS había, pero el problema mayor del alcoholismo será con Yeltsin. Y cuando se dispara el alcoholismo y la bebida de vodka, porque curiosamente el que suben todos los precios casi el 1000%, lo que no sube es el vodka. Y entonces la gente pues se dedica a ver que había gente que bebía, pues sí, pero a ver, también las costumbres de determinadas sociedades es beber mucho. Es decir, tampoco eso no forma. Yo, a ver, no voy a hacer aquí decir que todo. Vuelvo a lo del principio. El que crea que el mundo es perfecto, pues va a tener muchas decepciones y todo tiene sus imperfecciones. Ahora, pero ¿sabes qué pasa, José Miguel? Y yo entiendo, y a mí me gusta también debatir esos temas, o sea, pero yo siempre he tenido la sensación de que una dictadura de izquierdas es mucho más opresiva que una dictadura de derechas, a pesar de que... No era dictadura. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No. Sí, cuando la gente carece de una serie de libertades muy importantes, entre otras la más importante, que es la de la movilidad. O sea, es que es eso. Pero ¿quién dice que no podía salir? En la Unión Soviética no podían salir. Solo podían ir a Cuba y solo podían ir a países en los que hubiera una relación de la Unión Soviética con eso. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que fui... Y la Unión Soviética tenía relaciones con prácticamente todo el mundo. No, que no podían salir. Pero en la época de Brezhnev no se podía salir. No se podía salir, sí. Y el Valer Bolshoi que iba a Nueva York, iba a París. A ver, los privilegiados sí, y los jugadores de baloncesto mira, yo te pongo un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo, José Miguel. Hablamos de la gente de a pie. O sea, vamos a ver. Nosotros, nuestro intérprete, en la primera vez que yo fui a Moscú, era hijo de uno de los grandes violinistas de la Unión Soviética.
que ese sí tenía el privilegio de entrar y salir cuando quisiera, cuando tenía contratos para dar conciertos de violín en según qué sitios, ¿no? Vale, pero cuando nos despedíamos del hijo de este violinista, un tío universitario y tal, se despidió con una sensación de tristeza y decía, es que yo no voy a tener la oportunidad de salir nunca de la Unión Soviética. O sea, a lo sumo donde había podido salir es a Cuba, que es donde había aprendido el castellano, pero no se podía salir de la Unión Soviética. Un ciudadano ruso de a pie no podía tener su pasaporte y decir, me voy a Londres de vacaciones. Bueno, o me voy... No, joder, no, y tú tampoco... No, bueno, sí. No, yo sí. Tampoco, no, cuando tenía problemas, y no era tan exagerado con Franco. O sea, porque entre otras cosas a Franco ya le interesaba que la gente se fuera. Porque así decía, aquí no hay trabajo, así no hay problemas de paro. Claro, vale. Pero me refiero, pero vamos a ver. Las cosas hay que contextualizarlas. Porque claro, si hablamos, la gente no puede salir. Bueno, no podía salir. No puede salir y tampoco podía entrar. Por eso tenían que saltar el muro, o sea, porque... No, el muro, a ver, vamos a ver, Ciro. Claro. Bueno, vamos a ver, el muro lo saltaron los que lo saltaron, tampoco lo saltó tanta gente, ¿eh? Y también hubo mucha gente que saltó el muro para el otro lado. Mira, empezando la familia de Angela Merkel, ¿no? Es decir, claro, que también pasaron al otro lado. Es decir, vamos a ver, cuando se dice, no podían salir, claro, y tampoco se podía entrar, porque los países occidentales también prohibían que sus ciudadanos fueran, sacando casos concretos, fueran a los países de la Europa del Este. Porque cuando se dice que la RDA no dejaba salir y no dejaba entrar, se miente. No, entrar sí dejaban entrar, salir. No, perdona, te voy a decir, cuidado, claro, vamos a poner por partes, porque vamos a explicar la historia. Se podía entrar a partir del año 74, cuando Willy Brandt hace la Ostpolitik. Porque hasta el año 74, el señor Konrad Adenauer prohibía a los ciudadanos de la República Federal Alemana ir a la República Democrática Alemana. Es decir, que quien prohibía, porque la RDA no prohibía que la gente entrara. No. Quien prohibió, perdona, esto es así. Bien. Quien prohibió que los ciudadanos de la República Federal Alemana, cuando se dice es que los de la RDA impidieron que que tenían familiares no pudieran verlos. No. Quien puso primero la ley impidiendo a la gente de la República Federal Alemana visitar a sus familiares de la RDA fue Konrad Adenauer, el canciller de la República Federal Alemana. No Walter Ulbricht en la RDA. Vale. Entonces, es decir, que vamos a poner, ¿se podía salir? No. El problema estaba que tú estabas en medio de una guerra fría y entonces allí las fronteras eran porosas y ahí no se colaba la gente normal, no, se colaba otro tipo de gente, porque habrá que explicar los atentados que hubo en la RDA en los años 50, organizados por la CIA y por el Bundesnachrichtendienst, que es el servicio secreto de la RFA. Por eso se construye el muro, porque se colaban por el Berlín, porque por Berlín, no había nada y pasaba la gente tranquilamente de un lugar a otro. Pero otras cosas, porque había gente de Berlín Este que trabajaba en Berlín Oeste y gente de Berlín Oeste que trabajaba en empresas comunistas. Y pasaba la gente normalmente. Se construye el muro por esa razón. Y entonces se prohíbe a la gente viajar. No, pero no lo construye solamente, lo construye la RDA, pero es que la gente, los señores en Berlín se permitía pasar, pero un señor que vivía en Hamburgo, que tenía la frontera con la RDA a 40 kilómetros, no podía pasar la frontera. Porque la RFA no le dejaban pasar. Vamos a decir todo. Es decir, entonces entraban y salían, y aparte, viajar. No, es que yo viajo, vale. Sí, no me dejaban viajar, cosa que, bueno, vamos a dejarlo. No, que es así, es lo de la Unión Soviética. Vamos a dejar tiempo como animal de compañía. No puedo viajar, vale, sí, vale. Y aquí, si no tienes dinero, tampoco puedes viajar. Hombre, ya, claro, nos ha jodido. Entonces la libertad, vale, pues entonces a mí la libertad, como decía Lenin, ¿para qué? Porque a mí que me den un derecho, si no lo puedo ejercer, no me sirve para nada el derecho.
Entonces más vale que me lo quiten, me da igual si me lo quitan. Porque si la gente al final, porque aquí también dice que usted tiene derecho a una casa. Y si no tienes dinero, no tienes casa. Entonces, a mí esa película de que hay derechos, no, los derechos al final es si usted tiene pasta para tener el derecho. Y si no tiene pasta, no tiene derecho. Porque el derecho no sirve. ¿No? Entonces, perdona, en la realidad, es decir, la gente entraba y salía. Cuando yo estuve, mucha gente que tenía familia en la República Federal Alemana iba a visitar a su familia, sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas. Ya, y si viene alguien que... pues si alguien que venga y me diga que es mentira. Yo igual que te cuento lo de la Unión Soviética, porque lo conozco, yo lo de la República Democrática... La Unión Soviética tenía muchos más problemas que la RDA. Lo que he podido leer. O sea, pero es decir, la gente, es decir, si alguien me dice, y venir familiares de la República Federal Alemana a la RDA, tú sabes, uno de los primeros, cuántos turistas en verano de la República Federal Alemana venían a partir de los políticos. Sí. Entonces, y gente de la RDA al revés, que iba a ver a la familia, que iba a ver a la familia al otro sitio. Hombre, claro, hubo hubo 40 años que no pudo ver a la familia del otro lado hasta que cayó. Claro. Bueno, a ver, lo que había que hacer era pedir un permiso. Luego te lo concedían o no. Claro. Pero los del otro lado también tenían que pedir el permiso, Porque tú no podías pasar del Berlín Occidental al Berlín Oriental si no tenías un permiso de los dos Berlín. No de uno, no, de los dos. Vamos a decir las cosas, porque tú para pasar del Berlín Occidental al Berlín Oriental necesitabas un permiso de Berlín Occidental también. No vamos a decir que solamente era las taxis que estaban en la otra punta que no dejaba pasar. No. Los del Checkpoint Charlie te tenían que dar un permiso para pasar y te preguntaban que para qué ibas. Claro, y luego cuando volvías te registraban a ver qué traías, si traías propaganda comunista. Vamos a explicar las cosas, porque necesitabas permiso de los dos lados, para pasar el muro o para viajar a la otra Alemania. Claro, es que aquí resulta que el malo de la vida solamente es que no te digo que los otros eran maravillosos de la vida. Los otros eran maravillosos de la vida. No, claro. que sí, que evidentemente que no es el mundo maravilloso, no es el de un lado y los malos son solo los del otro. Yo sigo insistiendo en lo mismo. O sea, por lo poco que he vivido, o sea, para mí una dictadura de izquierdas es peor que una dictadura de derechas. O sea, coarta más libertades la dictadura de izquierdas. No es dictadura de izquierda, pero aparte, aunque lo fuera, en la dictadura de derecha la gente no come. En la dictadura de izquierdas come todo el mundo. Pues entonces ya está. Vamos a empezar por ahí. Primero, yo te digo que no era dictadura, porque si la gente vota y hay varios partidos para presentarse, no es dictadura. Pero aunque lo fuera, les digo, yo voy a aceptar todas las críticas que me hacéis. Aunque la fuera, en las dictaduras de derechas, porque en Franco la gente se moría de hambre, en la realidad no se moría nadie de hambre. Bueno, habría que verlo. No. En la realidad no se moría nadie de hambre. Habría que ver las hambrunas. No, hombre, a lo mejor alguna cosa no la tenías, pero de hambre no te morías. De hambre no se murió nadie. No. Hombre, en los primeros años de la posguerra no te digo que no, pero también se morían de hambre en el otro lado. Es decir, claro, la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania estaba destruida totalmente, pues habrá alguna persona, hubo problemas de inanición, pero en las dos Alemanias. Pero me refiero que a partir de la dictadura me dices, no, era una dictadura. Yo digo que no era una dictadura. Pero bueno, vamos a aceptar que era una dictadura. Hombre, y en Franco la gente se moría de hambre durante muchísimos años. A partir de los 60 no, pero en los 40 y 50 mucha gente se murió de hambre. Y en los 60 la gente salía porque no había trabajo aquí. Porque no había trabajo. Y se iba a Alemania, se iba a Suiza, se iba a Francia para trabajar, porque aquí no se podía trabajar. ¿No? Pero en Alemania, en la RDA, nadie se moría de hambre. Porque la gente tenía comida cada día en su casa. A la gente no le cortaban la luz. A la gente no la echaban de su casa. No la echaban de su casa.
Porque las casas, aunque eran propiedad del Estado, la persona que vivía allí lo tenía hasta que se moría, la casa, el piso. Bueno, o la habitación. No, habitación no. O la habitación. No, habitación no había habitación. Bueno, en la República Democrática igual no. En la Unión Soviética sí. No, la habitación, sí, claro, Si habitaciones no, que si ya quieres, sí, y traemos ahora un día aquí también tenemos a Chechu Virukov aquí que te cuente cómo vivían sus padres. Sí, claro, sus padres, claro. Y aquí también hoy en día tenemos habitaciones que cuestan 600 euros. No creo que pagaran ese dinero por una habitación, que por cierto no era una habitación de cuchitril. Las habitaciones, eso viene, claro, yo no digo que no viviera Chechu Virukov, su familia en una habitación, pero esas eran familias que eran palacetes o grandes casas de los burgueses y aristócratas de la época zarista. Y esas casas, esas casas, porque había problemas de vivienda después de la revolución, y en los primeros años lo que se hizo fue dividir en trozos. Entonces había gente, pero a partir del año 40 y pico, ya eso quedó reducido. La mayor parte de la gente en la Unión Soviética también vivía en pisos. Bueno, vamos que te tienes que ir y no me has contado ni la mitad de tu vida. Luego dirán que me voy porque no, si soy yo el que... Soy yo lo que es. No, José Miguel, entonces estás allí en la República 4 años dando clases. ¿Y por qué vuelves? Porque se acaba la RDA. Porque pero bueno, pero hubieras podido seguir. No, es que los maravillosos demócratas que entraron, que venían a traer la democracia, porque según ellos éramos una dictadura malísima, purgaron a toda la gente que estaba en la función pública. Y nos echaron por malvados comunistas. Y entonces a mí me quitaron la ciudadanía alemana, porque yo tenía ciudadanía alemana, que la he reclamado, la sigo reclamando. Yo cada 2 por 3 voy a dar por saco al consulado aquí en Barcelona para reclamar mi ciudadanía alemana. Me la quitaron porque decía que a mí me la había dado un Estado que ya no existía. Y por lo tanto, pues claro, ya no encontraba trabajo para estar allí. A ver, pues sí, lo que me enviaban de aquí los compañeros de la prensa por hacer la información de la Bundesliga, pero eso no te daba para comer cuando de golpe pegó, porque es verdad que los primeros tiempos aún no fueron pagando, no nos dejaron tirados en la mierda, con perdón de la expresión, nos daban dando algo por el hecho de estar en el paro. Pero claro, no me daba para llegar. Entonces, para estar allí mendigando y viviendo de tal, pues me volví para España. Vale. ¿Y te vuelves para España? Eso estamos hablando del año 89-90. 91. Finales del 90, principios del 91. Vale. ¿Y qué haces? Pues entonces vuelvo a entrar, bueno, pues vuelvo a trabajar aquí en la SER. Y ya está. En la SER y en el AS. Entonces estábamos aquí, pues como yo seguía haciendo cosas, pues trabajo en la SER. Pues, presento mi tesis doctoral que la había dejado medio colgada en la Universidad de Barcelona, termino mi tesis, la presento, la apruebo y bueno, y sigo trabajando y haciendo mi vida. Ya me olvido, a ver, de la RDA ya me olvido porque ya no existe ni la Unión Soviética, ya las cosas las veo desde la distancia, pero bueno, yo sigo trabajando y haciendo mis cosas de periodista. Lo que pasa es que después se dio la circunstancia de que fui a Alemania en el año 93 y bueno, y tuve la oportunidad de quedarme ya la Alemania unificada en Düsseldorf y me quedé casi un año en Düsseldorf y luego... ¿Haciendo qué? Pues profesor en la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, que explicaba historia de Alemania del siglo XIX. Y luego me trasladaron a la Universidad Libre de Berlín, que era la otra universidad que se había construido en Berlín Occidental durante la época de la división, y allí explicaba también la historia de Alemania, pero de la época del Segundo Imperio, lo que se llama el Kaiserreich, que es la época de Bismarck, Guillermo I, Guillermo II, es decir, desde la unificación alemana de 1871 hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero curiosamente, José Miguel, a pesar de que tú te licenciaste, me dijiste en Historia Contemporánea, ¿no? Sí, es que eso es Has estado en Historia Moderna, ¿no?
No, el siglo No, XIX es historia 19 ya entra contemporánea. dentro de la contemporánea. Vale, es que estaba La pensando contemporánea que empieza con la empezaba siglo Revolución. XX. No, Vale, no, no, la contemporánea empieza con la Revolución Francesa. ajá. Entonces el 19 es contemporáneo. Y entonces, que eso es mi especialidad. La Ujú. Alemania del siglo XIX es mi especialidad y la historia militar. Entonces, pues esto es lo que estaba dando. Lo que pasa es que después cuando se acabó, pues no me podía quedar en Berlín y tenía que ir a una ciudad bastante aburrida de Alemania y bueno, decidí volver otra vez y ya está. ¿Y nunca te planteaste el dedicarte al mundo de la enseñanza aquí en España o lo intentaste y encontraste No, puertas porque, a cerradas? ver, a mí la enseñanza, a ver, te digo, institutos y demás, pues bueno, pero no es lo que me llene ser profesor de secundaria, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa de la historia es la investigación, escribir y evidentemente por dar clases en la universidad, porque la investigación solo no se vive. Pero como nunca tuve la posibilidad aquí en España de dedicarme al mundo universitario, pues ya lo dejé y ya, a ver, ya hace muchos años que no he pensado nada ya del tema de la enseñanza. O sea, ya me dedico al periodismo deportivo única y exclusivamente, más allá de la tertulia con el amigo Carlos Fuentes, que nos conocimos estudiando teología, que lo Ah, hago de Carlos lo política, conoces teología, teología. Y después, pues ya, lo único, y ahora, pues hasta ahora, haciendo, y ya te digo, historia leo, porque me gusta leer mucho y leo mucho, sobre todo lo que más leo son libros de historia, y que mucho la mayoría de los libros los cojo por internet, porque los cojo en inglés o en alemán, porque aquí prácticamente lo que me interesa, prácticamente no se traduce nada, y los leo y escribo alguna vez de tanto, aunque tengo menos tiempo para hacerlo, pues en algunas revistas de historia, de estas de historia y vida o demás, que mantengo algún contacto con gente y escribo ahí, pero es lo único que hago con la historia. ¿Dónde disfrutas más? ¿Hablando de política o hablando de fútbol? De fútbol. ¿Por? Bueno, porque la política, a ver, no por lo que yo diga de política, sino porque entiendo que la política, las tertulias de política solo sirven la mayoría de los que van, como decía Gramsci, son tertulianos orgánicos para mantener el sistema y entonces pues creo que se engaña mucho a la gente. También en las de deporte se engaña a la gente, pero bueno, menos. Digamos que es no digo frívolo, no digo que seamos frívolos al hablar de fútbol, pero entiendo que son cosas que tampoco afectan a la vida diaria de la gente. Bueno, a ver, discutamos si es un penalti o no es penalti, o si los árbitros ayudan al Madrid o al Barcelona, o si va a venir Mbappé o no va a venir. Bueno, pues esto al final, a la vida real de la gente, de su día a día, no le afecta. En cambio, lo que se discute en política, pues sí. Y aparte que tampoco, y ahora lo que discutas de política, pues todos son tonterías de si uno ha dicho, el otro ha dejado de decir y demás. A ver, yo repito, yo de la política estoy muy apartado. No, no estoy en ningún partido político, no estoy en ninguna organización política, ¿En algún no, momento te han propuesto, en algún momento de tu vida, te han propuesto no, el meterte más y ir a lo mejor inclusive en no, alguna lista o alguna cosa de estas? no, ni sé si lo van a hacer, pero bueno, ya te digo la respuesta. Yo no voy a estar en ningún. Yo a esta altura de mi vida no voy a estar en ningún partido político porque yo prefiero vivir desde mi punto de tener mi libertad para decir lo que me dé la gana. Si estás en un partido político, aunque fuera un partido comunista que defendiera la revolución y estas cosas, tendría que estar sujeto a una disciplina de partido. Y a mí estas cosas de la disciplina, ¿sabes qué pasa? Que yo las adscripciones ad hominem o ad feminem, pues me las creo poco. A mí la gente me tiene que convencer.
Entonces, yo porque un secretariado o un puro político o un no sé qué diga que esto es lo que hay que hacer, si a mí no me parece bien, pues no lo hago. Entonces, no voy a estar. Está empezando por ahí. Y después tampoco les votaría, porque yo no creo en la democracia burguesa, por lo tanto no voto. Entonces no voy a participar en una lista electoral para ir allí a qué, al Congreso a cobrar la mamandurria. Si no creo en ello, estaría estafando a la gente, ¿no? Entonces no me la han hecho, no creo que me la hagan nunca, porque en las listas van los pelotas. Entonces, pues, a ver, entenderían que si yo un partido, pues voy, pues si a mí una cosa no me gusta, pues no la votaré y eso no les interesa a nadie. Igual que sean de derechas, de izquierdas, del centro, de arriba o de abajo. Entonces, no creo que vaya, si algún día me le hicieran la propuesta, pues la respuesta es la que te he dicho. Yo no voy a estar en ninguna lista porque no creo en esta democracia, no creo en este sistema y por lo tanto, como no creo en este sistema, no participo en él y no voy a participar en él, ni activa ni pasivamente, pero cobrando. Oye, otra cosa que critique, tengo derecho porque le pago el sueldo a todos los que están ahí sentados, todos y todas y todes que están sentados ahí, ¿no? Mis impuestos le pago el sueldo, por lo tanto tengo derecho a criticarlo, pero no quiero saber nada del tema. Pero ¿no te da la sensación de que vives en un mundo que no es el tuyo? Que te has quedado en una sociedad... Yo ya sé que vivo en un mundo que no existe, pero eso lo tengo claro desde hace muchos años. A ver, no tengo disonancia cognitiva ni cosas raras, digo, soy bastante materialista y sé dónde estoy. Lo que pasa es que a mí no me interesa el mundo en el que vivo. Punto. Es decir, me limito a ver la vida pasar. Digo lo que pienso, espero que algún día se cambie, pero yo soy muy cínico de la vida, ya lo era cuando era pequeño, soy muy cínico. Y por eso ya cuando tú me has dicho las cosas no son perfectas, yo ya sé que las cosas no son perfectas ni en un sitio ni en otro. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, los idealistas son los que hacen la revolución, porque llevan a la gente a la revolución y mantienen muchas ideas. Pero la revolución, los logros de la revolución los mantienen cínicos como yo. ¿En qué época te hubiera gustado vivir, José Miguel? Yo, pues en la que he estudiado, en el siglo XIX. En el siglo XIX. Yo soy un hombre del siglo XIX. En mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de comportarme, soy un hombre del siglo XIX. ¿Por qué te gustaba esa sociedad? ¿Por qué te... Bueno, ¿Qué es lo que te seduce de ese siglo XIX? Bueno, porque creo que es una época de cambios dentro del mundo y porque es donde verdaderamente se producen las cosas que podían haber cambiado el mundo para otro lado. Y donde la gente pues verdaderamente se creía las cosas que hacía, tanto en la política como en otros sitios. Luego el siglo XX ya es otra cosa. Pero yo soy una persona del siglo XIX fundamentalmente. Entonces es muy difícil entenderme porque vivimos en el siglo XXI y yo vivo en el siglo XIX. Entonces es difícil entenderme. Yo entiendo a los del siglo XXI, pero los del siglo XXI no me entienden a mí, con lo cual a veces es complicado entender a la gente, entenderme. Pero bueno, ahí estamos y vamos haciendo. Es decir, la gente, el mundo es como es y ya está. Yo te repito, espero que algún día se cambie. Yo ya no estaré en la primera línea para cambiar nada. Yo creo que el mundo es de la gente joven y es la gente joven la que tiene que dar el paso. Yo ya estoy ya de medio retirada. Es decir, yo puedo ayudar, puedo aportar, pero yo no voy a estar. Yo no soy Biden ni gente de esta con 80 años dando vueltas y machacando. El mundo es de la gente joven y ya está. Y a partir de ellos son los que tienen que cambiar. Yo no tengo aspiraciones a estar en ningún cargo de político ni
presidente de no sé qué, ni de no sé cuánto, ni de igual. Me hubiera gustado ser presidente del Real Madrid, pero un gobierno tan de izquierda como Felipe González y Maragall, que puso la ley del deporte, a no ser que Florentino Pérez me haga un crédito, no puedo ser presidente del Real Madrid. Por lo tanto, pues ya fíjate, mi ilusión se acabó, ¿no? Entonces, pues me queda el consuelo pues de ser socio del Madrid y punto. Ya está, sí. No he tenido nunca intención de ser, no he querido estar nunca en política, podría haber estado hace años, sobre todo cuando vine de la RDA, pues tener a una persona de la RDA en algunas listas, pues hubiera hecho, hombre, fíjate, unos porque tengo la esencia comunista en las listas y otros porque hubieran dicho, pues mira, un señor que ha visto la luz, estaba en la RDA y ahora viene aquí, está en el PSOE o está. Nunca tuve intención, tampoco me lo propuso nadie, pero tampoco hice nada por estar. No tengo interés, no, tampoco en la RDA hice nada por estar en sitios más arriba. Yo hacía mi vida y punto. Pero no tengo esa pretensión en la vida. Yo te lo repito. Pienso que, como decía Lenin, todos somos necesarios y nadie es imprescindible a la hora de crear el comunismo, la sociedad socialista o sociedad comunista. Yo estaba en mi puesto, hacía lo que creía que tenía que hacer, lo hice lo mejor. En la vida, siempre donde he estado, he intentado hacer las cosas lo mejor que he podido e intentando no hacer daño a nadie. A buena gente se las he hecho, pero porque eran unos cabrones. Yo no lo voy a negar, pero porque eran unos cabrones. Pero a la gente le intento no hacer daño, por menos he hecho adrede. Si a lo mejor a veces dices alguna cosa o dices alguna cosa, porque a la gente le puede molestar, pero no lo hago adrede. Es decir, no voy fastidiándole la vida a la gente. Y eso es lo fundamental. En el trabajo, pues he sido delegado sindical y he luchado, ahora ya no. Creo que tengo ya edad para estar un poco ya tranquilo de eso. Pero está luchando por los derechos de compañeros y compañeras que posiblemente muchos ni tenían mi ideología ni la dejaban de tener, es más, algunos eran hasta críticos con ella, pero eran trabajadores y entonces he luchado por los trabajadores. El resumen de mi vida, si algún día alguien quiere poner un epitafio, es que vivió por buscar la dignidad de la clase trabajadora. Y ya está, y eso es lo que he hecho, y eso sí que pienso hacerlo hasta el día que pues Dios o la biología, lo que quieras, pues diga que hasta aquí hemos llegado, se acabó. Es decir, pero lo demás me interesa más bien poco y no hay más. La última, que te tienes que ir, ¿no? Que me parece que tienes que ir a buscar a tu madre, ¿no? Tengo que ir a buscar a mi madre. ¿Qué cambiaría en el Real Madrid si Villarroya fuera presidente? Bueno, ¿qué cambiaría? Pues que... ¿O qué mejorarías? ¿Qué... Mejoraría? Pues yo haría un club, claro, esto ahora pues también suena muy utópico. Yo haría un club más centrado en la cantera y en la... Desde luego los precios del estadio no serían los que son, eso sí que lo tengo bastante claro. Y educaría también, porque hay que educar a la gente, a que a veces no es necesario perder la dignidad como club para tener determinados jugadores, y no lo digo por el caso de Mbappé, lo digo en general, porque a veces más vale a lo mejor no estar en determinados sitios por el hecho de tener dinero para ganar algún título. Creo que lo importante es la dignidad del club, que lo importante es que el club sea de la gente, que sea un club de la gente, que sea un club que trabaje en la cantera, que los chavales que están en la cantera se sientan orgullosos de serlo y que tengan la posibilidad de estar en el primer equipo. Si es posible, pues también que los entrenadores hayan salido de la cantera y que el club sea un club familiar. Y con eso quiero decir que los
los abonos y las entradas sean asequibles para la gente. ¿Que eso significaría? Pues que a lo mejor no podríamos fichar a determinados jugadores. Pues igual, pero las victorias vendrán igual o no tengas esos jugadores o no los tengas. Pero si tú mantienes la dignidad del club, y cuidado, no te estoy diciendo que Florentino Pérez haya perdido la dignidad del club, no me entienda la gente mal, porque una de las cosas que me critica todo el mundo también es que yo, siendo comunista, soy un defensor de Florentino Pérez. No estoy diciendo que Florentino Pérez esté perdiendo la dignidad del club, pero me refiero que yo lo que haría es un club mucho más familiar y no un club. Florentino lo hace bien porque Florentino es del siglo XXI, yo soy del siglo XIX, ¿no? Lo hace bien porque está poniendo al Madrid en el siglo XXI y hay que ganar dinero y hay que ingresar mucho dinero, pero creo que se pierden muchas cosas. Pues nada, José Miguel, que ha sido un placer. Yo creo que tienes que venirte otro día a hacer no, hombre, tenemos otro día 2.0, porque hay 2.0 y hablamos más de la vida claro, en el mundo comunista y claro, en el Madrid, que a ver si ganamos hoy y ya está. Oye, ¿has notado en el último año que ha crecido tu, no sé si decir fama, ¿no? De que eres más popular Bueno, soy más conocido. Las redes sociales ayudan. Sí, pero bueno, esto al final hay que tomárselo como es. Hay que hacer aquello que hacían en la antigua Roma del memento mori. Recuerda que eres mortal y que la gloria es pasajera. Si alguien se cree que porque ahora te vea mucha gente ya eres el rey del mambo, pues supongo, lamentablemente irás al desastre más tarde que temprano, o más temprano que tarde. Ajá. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por venirte a pasar un ratito aquí un sábado por la mañana. Gracias, José Miguel. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gente, otro día lo tendremos para que le hagáis preguntas, ¿vale? Que es que he abusado de él porque eran a -4, se tenía que ir y es la 1:05.